Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bienvenidos una vez más a nuestro recorrido diario por la palabra de Dios. En esta oportunidad culminamos el libro de Jueces con los capítulos 19 hasta el 21. En los días en que no había rey en Israel, cierto levita vivía como forastero en lo más remoto del monte Efraín. Había tomado esposa concubina de Belén de Judá, y ella le fue infiel. Lo dejó y volvió a la casa de su padre en Belén de Judá, y estuvo allá 4 meses. Entonces el esposo fue a verla para hablarle amorosamente y hacerla volver. Llevó consigo a un criado y un par de asnos. Ella lo recibió en casa de su padre, y cuando el suegro lo vio, lo recibió contento. Su suegro lo detuvo y quedó 3 días en su casa, comiendo, bebiendo y descansando. Al 4.º día, se levantaron temprano para irse. Cuando el levita quiso irse, el padre de la joven dijo a su yerno: «Conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis». Se sentaron los dos a comer y a beber, y el padre de la joven dijo al varón: «Te ruego que pases la noche aquí y te alegres». Cuando el hombre se levantó para irse, el suegro insistió en que pasara la noche allí. Al 5.º día, el levita se levantó temprano para irse, y el suegro volvió a decirle: «Conforta tu corazón». Y habiendo comido los dos, se detuvieron hasta que declinaba el alba. Entonces el levita se levantó para irse, él, su esposa y su criado. Pero el suegro le dijo: «El día declina, pasa la noche aquí y alégrate, y mañana os levantaréis temprano para vuestro camino y llegarás a tus tiendas». Pero el hombre no quiso pasar la noche allí, sino que se levantó y se fue, y llegó frente a Jebús, que es Jerusalén, con un par de asnos aparejados, y su esposa. Al llegar a Jebús, el día había declinado mucho. Entonces el criado dijo a su señor: «Vamos a esa ciudad de los jebuseos a pasar la noche allí». Pero su señor respondió: «No vayamos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de Israel. Sigamos hasta Gabá». Y agregó: «Sigamos a uno de esos lugares para pasar la noche en Gabá o en Ramá». Siguieron su camino, y se les puso el sol junto a Gabá de Benjamín. Se apartaron del camino para pasar la noche en Gabá. Entraron y se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los invitara a pasar la noche en su casa. Por fin, ya de noche, pasó un anciano que volvía de trabajar en el campo. Era del monte de Efraín y vivía como peregrino en Gabá, porque los habitantes de esa ciudad eran de Benjamín. Al ver a ese viajero en la plaza, el anciano le dijo: «¿A dónde vas y de dónde vienes?». Él respondió: «Venimos de Belén de Judá y vamos a la región más remota de Efraín, donde vivo. Estuve en Belén de Judá y ahora vuelvo a mi casa, y no hay quien me hospede, a pesar de que tenemos paja y comida para nuestros asnos. También tenemos pan y vino para mí, para tu sierva y para el criado que está con tu siervo. Nada nos falta». El anciano les dijo: «Paz sea contigo. Tu necesidad quede a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza». Lo llevó a su casa y dio de comer a sus asnos, y ellos lavaron sus pies, y comieron y bebieron. Cuando estaban gozosos, los hombres perversos de esa ciudad cercaron la casa
y batieron a la puerta diciendo al dueño de la casa: «Saca fuera al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos». El dueño de la casa les dijo: «No, hermanos míos, os ruego que no cometáis ese mal, ya que ese hombre ha entrado en mi casa. No cometáis esa maldad. Ahí está mi hija virgen y la esposa de él. Las sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca. Pero no cometáis contra ese hombre cosa tan infame». Pero esos hombres no lo quisieron oír. Entonces aquel hombre sacó a su esposa fuera, y ellos la forzaron y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Cuando amanecía, la mujer vino y cayó ante la puerta de la casa de aquel hombre, donde estaba su señor, hasta que fue de día. Cuando su esposo se levantó de mañana y abrió la puerta de la casa para irse, vio a su esposa tendida ante la puerta, con las manos sobre el umbral. Le dijo: «Levántate y vámonos». Pero ella no respondió. Entonces el varón la levantó, la echó sobre su asno y se fue a su lugar. Al llegar a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su esposa, la despedazó con sus huesos en 12 partes y las envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que lo veía decía: «Jamás se ha cometido ni se ha visto tal cosa desde que Israel subió de Egipto. Considerad esto, deliberad y dad consejo». Entonces salieron todos los israelitas, y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galaad, ante el Señor en Mizpa. Los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, estaban presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres armados. Los de Benjamín oyeron lo que los israelitas habían subido a Mizpa, y los israelitas dijeron: «Contadnos cómo fue esa maldad». Entonces el levita, esposo de la mujer muerta, respondió: «Yo llegué a Gabá de Benjamín con mi esposa para pasar la noche allí. Y se levantaron contra mí los de Gabá, cercaron la casa de noche, con la idea de matarme, y abusaron de mi esposa de tal manera que ella murió. Entonces tomé a mi esposa, la corté en piezas, y las envié a todo Israel, por cuanto han cometido maldad y crimen en Israel. Aquí estáis todos vosotros, los israelitas, daos parecer y consejo». Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, dijeron: «Ninguno de nosotros volverá a su tienda, ni nos apartaremos a nuestras casas, hasta que hagamos esto sobre Gabá. Subiremos contra ella por sorteo, tomaremos 10 hombres de cada 100 de todas las tribus de Israel, 100 de cada 1000 y 1000 de cada 10,000, que busquen víveres para el ejército. Entonces cuando el ejército llegue a Gabá, le dará su merecido por la infamia que han cometido en Israel». Se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín diciendo: «¿Qué maldad es esta que se ha cometido entre vosotros? Entregad pues a esos hombres perversos de Gabat, para que los matemos y borremos el mal de Israel». Pero los de Benjamín
no quisieron oír la voz de sus hermanos israelitas. Antes, los de Benjamín se juntaron de sus ciudades en Gabá para salir a pelear contra Israel. Y aquel día fueron contados 26,000 hombres de Benjamín que sacaban espada, además de 700 hombres de Gabá. Entre toda aquella gente había 700 hombres selectos que eran zurdos y tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Los varones de Israel, sin los de Benjamín, fueron 400,000 que sacaban espada, todos hombres de guerra. Entonces se levantaron los de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios y dijeron: ¿Quién de nosotros irá primero a combatir a Benjamín? Y el Señor respondió: Judá irá primero. Se levantaron de mañana los israelitas y se ordenaron contra Gabá. Salieron los israelitas a combatir contra Benjamín y ordenaron la batalla junto a Gabá. Entonces de Gabá salieron los benjaminitas y derribaron en ese día a 22,000 israelitas. Pero el pueblo se reanimó. Los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde se había ordenado el primer día. Pero los de Israel habían ido a llorar ante el Señor hasta la tarde y a consultarlo: ¿volveremos a pelear con los de Benjamín, nuestro hermano? Y el Señor les había respondido: subid contra ellos. Entonces los israelitas se acercaron el día siguiente a los de Benjamín. Aquel segundo día, los benjaminitas salieron de Gabá y derribaron a otros 18,000 hombres de Israel, todos armados de espada. Entonces los israelitas y todo el pueblo fueron a la casa de Dios, lloraron y se sentaron ante el Señor. Ayunaron aquel día hasta la tarde y sacrificaron holocaustos y pacíficos ante el Señor. Y los israelitas preguntaron al Señor por qué el arca del pacto de Dios estaba allí en esos días. Y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, se presentaba ante ella. Preguntaron: ¿volveremos a salir en batalla contra Benjamín nuestro hermano o desistiremos? El Señor respondió: subid, que mañana los entregaré en vuestras manos. Entonces Israel puso emboscada alrededor de Gabá. Subieron entonces los israelitas contra Benjamín el tercer día y ordenaron batalla en Gabá, como las otras veces. Los benjaminitas salieron contra el pueblo y fueron alejados de la ciudad. Como las otras veces, empezaron a matar a algunos por el camino. Uno de ellos subió a Betel y el otro a Gabá del campo, y mataron a unos 30 hombres de Israel. Los de Benjamín decían: están vencidos como antes. Pero los israelitas decían: huiremos y los alejaremos de la ciudad hacia el camino. Entonces se levantaron los de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal Tamar. También las emboscadas de Israel salieron de su lugar del oeste de Gabá. Llegaron contra Gabá 10,000 hombres elegidos de todo Israel, y la batalla empezó a agravarse. Los benjaminitas no sabían que el mal se acercaba sobre ellos, y el Señor hirió a los de Benjamín. En ese día, los israelitas mataron a 25,100 benjaminitas armados de espada. Y los de Benjamín vieron que estaban siendo derrotados, pues los israelitas habían cedido terreno a Benjamín, porque estaban confiados en la emboscada que habían puesto detrás de Gabá.
Entonces las emboscadas acometieron prestamente a Gabá y pasaron a espada a toda la ciudad. Los de Israel habían acordado con las emboscadas en que hiciesen subir mucho humo de la ciudad. Entonces los de Israel retrocedieron en la batalla. Los de Benjamín empezaron a derribar heridos en Israel, unos 30 hombres, y decían: están vencidos como en la primera batalla. Pero cuando el humo empezó a subir de la ciudad, los benjaminitas miraron hacia atrás y vieron el fuego que subía de la ciudad. Entonces los israelitas se volvieron contra ellos, y los de Benjamín se llenaron de terror al ver que el mal había venido sobre ellos. Por tanto, volvieron la espada ante Israel hacia el camino del desierto, pero el escuadrón los alcanzó, y los que salieron de la ciudad los mataron. Así cercaron a los benjaminitas, los acosaron y hollaron hasta Gabá, y cayeron de Benjamín 18,000 hombres de guerra. Los restantes dieron vuelta y huyeron al desierto, a la peña de Rimón. De ellos abatieron 5,000 hombres por los caminos. Fueron acostados hasta Gidón y mataron 2,000 hombres más. Así, aquel día, 25,000 benjaminitas fueron muertos, todos hombres de guerra. Pero 600 hombres huyeron al desierto, a la peña de Rimón, donde estuvieron durante 4 meses. Y los hombres de Israel volvieron contra los benjaminitas y pasaron a filo de espada a hombres y a bestias y todo lo que hallaron en cada ciudad. También pusieron a fuego a todas las ciudades que hallaron. Los varones de Israel habían jurado en Mizpa: ninguno de nosotros dará a su hija por esposa a ningún benjaminita. Y el pueblo fue a la casa de Dios, y estuvieron allí hasta la tarde ante Dios, y alzando su voz, lloraron amargamente y dijeron: Señor, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido que falte hoy una tribu de Israel? Al día siguiente, el pueblo se levantó de mañana, edificaron un altar y ofrecieron holocaustos y pacíficos, y dijeron: ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión ante el Señor? Porque se había hecho gran juramento contra los que no subiesen al Señor en Mizpa, diciendo que lo harían morir. Y los de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano, y dijeron: una tribu de Israel es cortada hoy. ¿Qué haremos para conseguir esposas para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por el Señor que no les hemos de dar nuestras hijas por esposas. Preguntaron: ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido al Señor a Mizpa? Y hallaron que ninguno de los de Jabes de Galaad había venido a la reunión, porque el pueblo fue contado, y no hubo allí ningún hombre de Jabes de Galaad. Entonces la congregación envió allá de los más valientes a 12,000 hombres, con la orden de pasar a espada a los galaditas, inclusive mujeres y niños. Pero haréis de esta manera: mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido varón. Y entre los habitantes de Jabes de Galaad hallaron 400 jóvenes que no habían conocido varón, y las trajeron al campamento de Silo en Canaán. La congregación envió luego a ofrecer la paz a los benjaminitas
que estaban en la peña de Rimón. Entonces los de Benjamín volvieron y les dieron por esposas a las mujeres de Jabes de Galaad, que habían guardado vivas. Pero no hubo para todos, y el pueblo sintió compasión de Benjamín, de que el Señor hubiera hecho mella en las tribus de Israel. Entonces los ancianos de la congregación dijeron: ¿qué haremos acerca de esposas para los restantes? Porque las mujeres habían sido raídas de Benjamín. Y dijeron: los sobrevivientes de Benjamín deben tener descendientes para que no sea raída una tribu en Israel. Sin embargo, nosotros no les podemos dar esposas de nuestras hijas, porque hemos jurado: maldito el que dé mujer a Benjamín. Ahora bien, cada año hay una fiesta al Señor en Silo, que está al norte de Betel, al oriente del camino que sube de Betel a Siquén, al sur de Lebona. Y dijeron a los de Benjamín: id y poned emboscada en las viñas. Estad atentos, y cuando las hijas de Silo salen a bailar en rueda, salid vosotros de las viñas y arrebatad cada uno una mujer para sí de las hijas de Silo, e id a la tierra de Benjamín. Y cuando sus padres o sus hermanos vengan a quejarse, les diremos: por amor a nosotros, tenemos compasión de ellos, porque durante la guerra no quedaron mujeres para todos. Además, vosotros no se las habéis dado para que seáis culpables. Y los benjaminitas lo hicieron así. Conforme a su número, tomaron esposas, raptando entre las danzantes, y se fueron. Después volvieron a su heredad, y reedificaron las ciudades, y habitaron en ellas. Entonces los israelitas se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia. En esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien. Y hasta aquí hemos llegado con nuestra lectura del libro de los Jueces. Un libro interesante que deberíamos analizar con detalle para aprender lecciones de cosas que debemos evitar. El libro de los Jueces es una demostración del resultado de lo que sucede cuando Dios no mora en el corazón de sus hijos. Será hasta una próxima oportunidad cuando continuaremos con este recorrido por la palabra del Señor. Yo soy Alexander Suárez y este es el canal de las Sagradas Escrituras. Que Dios te bendiga.